Yo he cruzado océanos de tiempo hasta encontrarte. Esa frase no pertenece solo a una película de terror. Pertenece a una tragedia romántica disfrazada de pesadilla. Drácula. Porque cuando la mayoría de personas piensa en Drácula, imagina a un monstruo sediento de sangre, un demonio escondido en un castillo oscuro, un ser condenado a vivir entre las sombras. Pero la versión de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola, hizo algo completamente distinto. Convirtió al vampiro más famoso de la historia en un hombre roto por el amor. Y quizás esa sea la razón por la cual esta película sigue viva más de 30 años después. No por los colmillos ni por la sangre, sino porque en el fondo habla del deseo más humano y el más aterrador de todos: perder a la persona que más amas y nunca más poder superarlo. La cinta comienza en el siglo XV, durante una guerra brutal contra el Imperio Otomano. Allí conocemos a Vlad Drácula, interpretado magistralmente por Gary Oldman. Vlad no es presentado inicialmente como un monstruo, sino como un guerrero de la Orden del Dragón, un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por su fe y por su amada Elisabetta. Y aquí es donde Coppola transforma el mito. Mientras Vlad combate en la guerra, sus enemigos engañan a Elisabetta, haciéndole creer que su esposo ha muerto. Desesperada, ella se lanza desde una torre y se suicida. Cuando Vlad regresa y descubre el cuerpo sin vida de la mujer que más amaba, recibe otra noticia aún más devastadora. La iglesia declara que el alma de Elisabetta está condenada por haber cometido suicidio. En ese momento cambia todo. Vlad no llora solamente de tristeza, llora de rabia contra Dios. Una de las escenas más simbólicas y perturbadoras del cine de horror. Vlad atraviesa una cruz con su espada mientras la sangre comienza a brotar del templo. Bebe esa sangre, sellando un pacto blasfemo que lo convierte en una criatura inmortal. Y aquí está uno de los puntos más importantes de la película. La inmortalidad de Drácula no es un regalo, sino un castigo. Él no vive eternamente porque quiera dominar el mundo, vive eternamente porque no puede dejar ir el recuerdo de Elisabetta. Siglos después, en la Inglaterra victoriana, aparece Jonathan Harker, interpretado por Keanu Reeves, un joven abogado que viaja al castillo de Drácula para cerrar la transición inmobiliaria. Y desde el momento en que Jonathan cruza las puertas del castillo, la película entra en una atmósfera completamente enfermiza. Las sombras se mueven solas. Los lobos aúllan como si custodiaran un portal infernal. Las velas iluminan corredores imposibles y Drácula aparece como un anciano casi fantasmal, una apariencia casi incluso antinatural. Aquí, Coppola juega constantemente con el miedo psicológico. El castillo parece vivo. No es solamente una construcción, es una extensión de la mente de Vlad. Uno de los detalles más inquietantes ocurre cuando Jonathan comienza a notar cosas imposibles. Drácula no se refleja en los espejos. Camina por las paredes como un insecto. La palma de sus manos tiene pelo. Camina por las paredes, controla ratas, niebla
sombras y animales salvajes. Sus poderes parecen surgir de una conexión oscura con la naturaleza misma. Pero el verdadero horror no es físico, es emocional. Jonathan poco a poco pierde la cordura dentro del castillo. Su cabello incluso termina volviéndose casi blanco debido al trauma extremo, algo totalmente relacionado con el fenómeno psicológico conocido como canitis súbita, donde un shock intenso puede afectar físicamente el cuerpo. Y así fue, gracias a las 3 amantes del conde. Mientras tanto, en Londres, Mina Murray, interpretada por Winona Ryder, comienza a experimentar una extraña conexión espiritual con Drácula. Y aquí es donde la película deja de ser solamente un horror gótico y se convierte en una historia de amor oscura. Cuando Drácula ve a Mina por primera vez, comprende algo aterrador. Ella misma es la encarnación de Elisabetta. No se trata simplemente de deseo, ni de una obsesión superficial. Para Vlad, Mina representa la única esperanza de recuperar aquello que perdió hace siglos. Y honestamente, aquí es donde la película destruye emocionalmente al espectador. Porque se logra algo peligrosísimo. Hace que entendamos al monstruo. Drácula trata de seducir a Mina en ocasiones, sí. Incluso arrastra hacia un mundo oscuro, sí. Pero también la escucha, la comprende y despierta emociones que Jonathan jamás logra provocar de la misma manera. Y esto crea uno de los conflictos más interesantes de la película y de la vida real: la seguridad contra la intensidad peligrosa. Jonathan representa una estabilidad, la normalidad y un futuro. Drácula representa pasión, peligro y eternidad. La película constantemente nos hace preguntarnos algo incómodo. ¿Por qué sentimos empatía por una criatura monstruosa, incluso amor? La respuesta está en el dolor. Gary interpreta a Drácula como un hombre condenado, incluso cuando asesina, incluso cuando se transforma en bestia o en un demonio. Hay tristeza en sus ojos, hay cansancio, hay vacío, y eso hace que el horror sea todavía más poderoso, porque el verdadero miedo de Drácula no es la sangre, es quedarse solo, absolutamente solo eternamente, sin Mina. Visualmente es una obra maestra. En la película se decidió utilizar efectos prácticos clásicos en lugar de depender de tecnología digital. Muchas escenas parecen sacadas del cine mudo, de una pesadilla teatral. Las sombras actúan independientemente del cuerpo de Drácula. Los colores rojos invaden la pantalla constantemente como símbolo de pasión, pecado y sangre. Las transformaciones del vampiro son grotescas, animalescas y perturbadoras. Drácula no tiene una sola forma, y eso también tiene un significado psicológico. Hombre murciélago, hombre lobo. A veces es un anciano frágil, a veces un joven elegante y seductor, a veces esa bestia salvaje también. Es como si su alma estuviera rota en múltiples fragmentos.
Precisamente ahí entra otro personaje clave, el profesor Van Helsing, interpretado por Anthony Hopkins. Van Helsing representa la lógica más loca, la ciencia y el orden enfrentándose a un mal sobrenatural imposible de comprender completamente, pero incluso él entiende que Drácula no es un monstruo común, es una tragedia humana formada por siglos y siglos de sufrimiento y dolor. Y eso nos lleva al gran final. Después de persecuciones, sangre y muerte, Mina finalmente comprende quién es realmente Vlad. No solo un monstruo, sino un hombre destruido por el amor. La escena final dentro de la iglesia es devastadora. Dentro del castillo de Drácula está muriendo. El monstruo ya no puede seguir luchando y Mina, en lugar de odiarlo, lo abraza. Primera vez en siglos Vlad encuentra la paz. Y cuando Mina le da el beso final antes de liberarlo de su sufrimiento, la película deja claro que esta nunca fue una historia sobre vampiros. No lo fue. Fue una historia sobre el amor, llevado hasta el extremo más oscuro e inimaginable. Un amor capaz de desafiar a Dios, capaz de destruir las almas o de unirlas como nunca antes visto, capaz de atravesar siglos, océanos de tiempo. Y sinceramente, esa es la razón por la cual Bram Stoker's Drácula sigue siendo una de las mejores películas de horror jamás hechas, porque entiende algo que muchas películas modernas han olvidado. El horror más aterrador siempre nace de emociones humanas reales. Personalmente creo que esta película tiene una magia irrepetible. No es solo cine de horror, es cine romántico, psicológico, gótico y filosófico al mismo tiempo. Cada vez que veo la relación entre Mina y Vlad, siento que estoy observando algo prohibido, algo hermosamente maldito. Y eso genera una sensación muy extraña como espectador. Una melancolía elegante y aterradora. Y eso genera una sensación muy extraña como espectador, porque sabes que Drácula es peligroso, pero al mismo tiempo entiendes perfectamente por qué Mina se siente tan atraída hacia él. Hay una melancolía constante en toda la película, una tristeza elegante, y eso se debe muchísimo a la actuación preciosísima de cada uno de ellos. Para mí, hizo uno de los vampiros más humanos de toda la historia del cine, el gran Gary Oldman. No da miedo solamente por lo que hace, sino por lo que representa. Un hombre incapaz de superar el pasado. También admiro muchísimo al director que creó una atmósfera tan tangible usando esos efectos prácticos. La película parece un sueño oscuro. Incluso hoy, muchas escenas siguen viéndose más inquietantes que cualquiera del día de hoy. Y algo que me encanta es que nunca se abandona completamente el horror ni el romance. Nunca olvidamos que Drácula sigue siendo Drácula. Hay sangre, posesión, locura, muerte, amores tan tóxicos, pero románticos, y una corrupción espiritual constante. Eso hace que la historia de amor sea aún más perturbadoramente realista. Porque Mina no se enamora de un príncipe perfecto, se enamora de la oscuridad misma, antigua,
que lleva siglos esperando por ella. Quizás por eso la película sigue tocando a tantas personas, porque en el fondo habla de algo universal: el miedo a perder el amor y el deseo imposible de recuperarlo, aunque el mundo entero tenga que arder. Yo soy Robert y como siempre les digo, andad de día, que la noche es mía. Dulces sueños.